Buen día con cada uno de ustedes. En esta oportunidad se hará la explicación de la aplicación de la escala Wechsler de inteligencia para adultos WISE 4. Específicamente nos centraremos en las subpruebas de semejanza y retención de dígitos, y todo ello perteneciente al curso de pruebas psicológicas 1. Antes de comenzar, haremos una importante reflexión en relación a la frase acuñada por Albert Einstein, que dice: nunca consideres el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber. ¡Qué importante frase! Su prueba de semejanza. Ahora aprendamos juntos los aspectos importantes de esta subprueba. ¿De qué trata esta subprueba? Consiste en presentar de forma verbal al sujeto dos palabras que representan objetos o conceptos comunes. La tarea del sujeto es determinar en qué se parecen esos objetos o conceptos. Materiales: manual de aplicación y corrección y cuadernillo de anotación. Pautas generales. Aquí tenemos tres pautas importantes. En comienzo, primero se empieza con el ítem de práctica y luego con el ítem 4. En retorno, solamente se aplica en los ítems 4 y 5. Es decir, que el retorno solamente se da en los ítems 4 y 5. Asimismo, si el evaluado obtiene 0 o un punto en uno de los dos primeros ítems aplicados, ya sea en el ítem 4 o 5, se deben aplicar los ítems anteriores en orden inverso hasta obtener dos respuestas correctas. Suspensión: terminar después de 3 puntuaciones de 0 consecutivas, es decir, suspender la subprueba de semejanza si el sujeto obtiene 3 puntuaciones de 0 consecutivas. Habría que señalar que no se suspende la prueba en general en relación a la escala Wechsler, solamente la subprueba de semejanza. Directrices generales para la aplicación. 1. Cada ítem puede repetirse tantas veces como sea necesario, pero nunca modificando su formulación. 2. Leer al sujeto los ítems en voz alta y de forma literal. Para cada ítem, hacer la siguiente pregunta, introduciendo las palabras apropiadas. ¿En qué se parecen? Mencionar la palabra y mencionar la otra palabra al terminar de formular la pregunta. Habría que mencionar que esas palabras que uno le va a expresar sea objeto o concepto. 3. Si la respuesta dada por el sujeto es imprecisa o poco clara, para poder considerarla fácilmente correcta o incorrecta, se ha de preguntar ¿qué quiere decir? O ¿puede explicármelo un poco más? U otra pregunta neutral. En este caso, podría ser un poco más específica. 4. El ítem de ejemplo sirve para explicar la tarea y los ítems 4 y 5 son ítems de aprendizaje. Habría que mencionar que solo se brinda ayuda en los ítems de ejemplo y los ítems 4 y 5. Aplicación de ítems. El ítem de ejemplo, a la hora de nosotros presentar la tarea al sujeto, se le dice: ahora le voy a decir dos palabras y a preguntarle en qué se parecen. ¿En qué se parecen 2 y 7? ¿Qué los hace semejantes? Si el sujeto responde de forma correcta, decir: correcto, 2 y 7 son números, probemos otra cosa. Luego, continuar con el ítem 4. En ítems de aprendizaje, si el sujeto no da una respuesta perfecta,
darle la respuesta correcta. Es decir, si el sujeto no expresa la respuesta esperada, se le brinda la respuesta correcta, como por ejemplo en el ítem número 4 y número 5. En el ítem 4, un piano y tambor son instrumentos musicales. En el ítem 5, un barco y automóvil son medios de comunicación. Ojo, el símbolo que acompaña al costado de los ítems 4 y 5, que en este caso sería en la parte izquierda, estas se encuentran en el manual de aplicación y corrección. Ahora haremos un pequeño ejemplo sobre retorno. En esta oportunidad empezaremos por el ítem de ejemplo 2 y 7. Ahora nos pasamos al ítem número 4 y aquí el evaluado lo hace bien. Sin embargo, en el ítem número 5 el evaluado lo hace mal. Siguiendo con las pautas generales, aquí en los ítems número 4 y número 5 es donde se da retorno, y si uno de los dos no logra ser respondido de forma correcta, se retrocede en orden inverso, en este caso al ítem número 3, y el evaluado sí logra responder correctamente. En el ítem número 2, el evaluado logra también responder. Ya tengo dos ítems correctos de forma consecutiva. Entonces pasaría al ítem número 6. Sin embargo, el evaluado responde mal. Pero ya no regreso, ya no hago un retroceso, sino sigo avanzando. En este caso me tocaría el ítem 7 y el evaluado lo hace bien. Sigo avanzando. En el ítem 8 el evaluado lo hace mal. En el ítem 9 el evaluado lo hace mal. Y en el ítem 10 el evaluado lo hace mal. En ese sentido se suspende la subprueba de semejanza por tener 3 puntuaciones incorrectas de 0 puntos consecutivas. Ahora voy a decirte dos palabras y preguntarte en qué se parecen. ¿En qué se parecen 2 y 7? Son números. Correcto, 2 y 7 son números. Ahora haremos otras. ¿En qué se parecen piano y tambor? Instrumentos musicales. ¿En qué se parecen barco y automóvil? Medios de transporte. ¿En qué se parecen calcetines y zapatos? Es ropa. ¿En qué se parecen huevo y semilla? Puede ser un comienzo, un principio de algo. ¿Podría ser un poco más específica? Un comienzo se podría decir. Ahora veamos la subprueba de retención de dígitos. Aprendamos juntos los aspectos importantes de esta subprueba. Dígitos. ¿De qué trata esta subprueba? La prueba de dígitos está formada por 3 tareas que se aplican por separado. Dígitos en orden directo, en la que el sujeto repite en el mismo orden los números que ha leído el examinador. Dígitos en orden inverso, en la que el sujeto repite en orden inverso los números que ha leído el examinador. Y por último, dígitos en orden creciente, en la que el sujeto repite ordenando de menor a mayor los números que ha leído el examinador. Los materiales a utilizar son el manual de aplicación y corrección y el cuadernillo de anotación. ¿Y qué evalúa la subprueba de retención de dígitos y a qué escala pertenece? En relación a la escala, este pertenece a la de memoria de trabajo. En relación a la evaluación, este evalúa la atención y la resistencia a la distracción, la memoria auditiva inmediata y la memoria de trabajo.
En pautas generales tenemos dos importantes, el comienzo y la terminación. En relación al comienzo, en dígitos en orden directo se empieza por el ítem número 1. En dígitos en orden inverso se empieza por el ítem de práctica y luego el ítem 1. En dígitos en orden de secuenciación se empieza por el ítem de práctica y luego el ítem 1. Ahora, en relación a la terminación, en dígitos en orden directo, inverso y de secuenciación tienen algo en común, y es que los tres, después de obtener 0 puntos en los dos intentos de un mismo ítem en sus diferentes tareas, se suspende la subprueba de dígitos. 1. Para cada ítem se ofrecen dos intentos. Aplicar siempre los dos intentos para cada ítem. 2. Leer los números a razón de 1 por segundo, bajando un poco el tono de voz al pronunciar el último dígito de una serie. Al finalizar una serie, debe hacerse una pausa para permitir que el sujeto responda. 3. Si el sujeto empieza a responder antes de que el examinador haya terminado de leer la serie, el examinador debe seguir leyendo el resto de la serie y, después, dejar que el sujeto responda. Registra su respuesta y decir, recuerde que ha de esperar a que yo acabe de decir la serie antes de responder. Algo importante es, recuerda que solo se repite una sola vez. Aplicación de ítems en las tres tareas. Dígitos en orden directo. Para presentar la tarea al sujeto, decir, ahora voy a leerle algunos números. Escuche con atención porque solo puedo leerle una sola vez. Cuando termine, quiero que lo repita exactamente en el mismo orden. Dígalos tal y como los he dicho yo. Dígitos en orden inverso. Intento 1. Ahora voy a leerle unos números, pero en este caso quiero que cuando yo termine lo repita en orden inverso. Por ejemplo, si digo 7-1, ¿qué responde? Si en el intento número 1 el sujeto no brinda la respuesta correcta, se sigue al intento número 2. Y probemos con otros números. Recuerda que ha de decirlos en orden inverso. Aquí el sujeto tendrá que decir la respuesta correcta. De no hacerlo, tendremos que brindarle la respuesta correcta. En dígitos en orden creciente hay intento 1 e intento 2. Ahora también voy a leerle unos números, pero en este caso quiero que cuando yo termine los repita en orden creciente, de menor a mayor. Por ejemplo, si digo 2-3-1, ¿qué responde? Ahora, si el sujeto no responde de manera adecuada a lo que se espera, se sigue con el intento número 2 y se dice, probemos con estos números y se menciona la serie que se indica. Ahora voy a leerte algunos números, escucha con atención porque solo puedo leerte una sola vez. Cuando termine, quiero que lo repita exactamente en el mismo orden. Dígalos tal y como los he dicho yo. 9-7. 9-7. 5-8-2. 5-8-2. 6-9-4. 6-9-4. Ahora también voy a leerle unos números, pero en este caso quiero que cuando yo termine lo repita en orden inverso. Por ejemplo, si digo 7-1, ¿qué responde? 1-7. Y si le digo 3-4, 4-3. 3-1, 1-3. 2-4, 4-2. 4-6, 6-4. 5-7. 7-5.
Ahora también voy a leerle unos números, pero en este caso quiero que cuando yo termine lo repita en orden creciente, de menor a mayor. Por ejemplo, si digo 2, 3, 1, ¿usted qué responde? 1, 2, 3. 5, 2, 2, 2, 2, 5. 1, 2, 1, 2. 4, 2, 2, 4. 3, 1, 6, 1, 3, 6.